Entonces, mientras partimos la clase, algunas cosas generales. Para que sea aplazado. Bien, entonces lo primero que vamos a tratar de siempre usar la pizarra negra, porque alguien me dijo que parece en internet, no me habían dicho, pero me dijo que para eso pasamos la pizarra blanca, se focaliza mucho, así que costaba ver, así que vamos a tratar de usar siempre las pizarras negras por si acaso. ¿Ok? Entonces, lo primero que deberíamos decir es que algunas cosas generales. Lo primero es que tenemos ya anunciado nuestro control. ¿Ok? Eso entonces, esto es los controles oficiales que coloca la escuela. Y supongo que a todos ya les llegaron, pero entonces nos tocaría el 11 de julio el control 1. ¿Ok? También están los otros controles por si acaso. Entonces, solamente, bueno, formal, entonces, por ahora todo sigue normal. Entonces, control 1 sería el 11 de junio. Ok, otra cosa también, recuerdo entonces esta semana volveríamos a nuestro ejercicio, esta serie irrenunciable. Ok, y como les dije, vamos a realizar una semana antes. Entonces tenemos ejercicio irrenunciable. El tema va a ser osciladores, que es el mismo que les había anunciado, simplemente no lo alcanzamos a hacer. Empezamos la toma, que serían osciladores. Y la dificultad creo que va a ser menor, así que debería ser bastante bueno. Entonces yo calculo debería ser 3.5, pero mira, entonces se logran 4.5. ¿Ok? Entonces no sé si hay alguna duda o pregunta hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No tengo la mínima idea, digamos. O sea, lo único que yo sé es que simplemente la escuela fija eso en función de, supongo, los otros cursos, qué sé yo. Ahora, lo único que sí me preocupa es que lo malo es que obviamente tenemos muy encima, fíjense, después tenemos el 25 de junio el otro control. ¿Okay? Por supuesto, lo que tenemos es el control 1, vamos a cubrir hasta donde les dije, que ya ni siquiera me acuerdo dónde era, pero lo debo tener anotado por ahí. Pero era hasta el momento que les dije ya ahora nos toca eso, así que la segunda parte tomaremos hasta donde nos llegue, digamos. ¿Ok? Pero lo único malo es que no hay mucho tiempo, simplemente se nos fue a cortar el semestre, pero las materias es cuando les dije la primera vez. No sé si alguien se acuerda cuánto era el control 1. No me acuerdo si era antigravitación o después de gravitación, pero por ahí. De todas maneras está grabado, así que lo puedo mirar y buscar dónde estaba. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí está claro? Lo otro también había pensado, se los dije, pero lo vuelvo a pensar, voy a tratar de colocar una hora de consulta, tanto con los auxiliares y quizás yo se los voy a informar, cosas que puedan ir, pero obviamente lo malo es que siempre van cuando hay pruebas. ¿Ok? Lo ideal es que vayan antes, si se van sacando sus dudas antes que llegue la fecha crucial. ¿Ok? ¿Estamos claros? No sé si alguna otra observación o pregunta, ¿estamos bien? Bueno, entonces, ¿qué estábamos viendo? Entonces, la última noción que estábamos viendo, estábamos hablando de la noción de trabajo. Muy brevemente, noción de trabajo. Entonces, sí, adelante. Entonces les hablé de que la noción de trabajo fue una noción muy natural en el contexto de, ¿cuál es el contexto? Tenía que ver, digamos, cuando James Prescott Joule, entonces trataba de entender cómo funcionaban las máquinas a vapor, así que la noción de trabajo es un concepto que aparece realmente dado por la ingeniería. Es un concepto que tiene que ver cómo podíamos hacer máquinas a vapor. ¿Sí? Y en ese contexto de hacer máquinas a vapor, si quieren, o sea, de nuestro punto de vista mecánico, todas las máquinas que trataban de hacer, la máquina a vapor en general, la idea principal era simplemente desarrollar algo que nos permitiera cuantificar el movimiento de algo, cómo podemos generar movimientos sobre algo. Entonces, ya lo que trató de pensar era esencialmente, si quieren ver el trabajo mecánico, tomamos un objeto y tenemos que de alguna forma moverlo hasta otra posición. En general estaba pensado, realmente no era así, lo que estaba pensado, si quieren verlo de verdad,
era lo que llamamos máquinas a vapor. Esencialmente uno tenía un pistón, que es por acá, y uno en este tipo de sistema, uno podía, por ejemplo, introducir un aire caliente, también tenía un sistema de salida de frío, y esto hacía que entonces este pistón y devolvía, pero uno se preguntaba cuál era de alguna forma lo que uno necesitaría para hacer eso. Entonces Joule lo que va a desarrollar es el concepto que es muy importante, sobre todo en la termodinámica y también en la mecánica, la noción de trabajo. ¿Okay? Trabajo en el sentido porque estas máquinas trabajaban por nosotros. La primera vez que tenemos máquinas que reemplazan animales y por lo tanto dentro de los animales estamos nosotros incluidos. ¿No? ¿Sí? Reemplaza animales que nos pueden de alguna forma permitir mover objetos que tenían una masa determinada. Entonces él va a decir, bueno, esencialmente para que eso se mueva, tenemos que hacer algo que lo cuantifique. Ese algo es que obviamente, como estamos en el mundo que estamos, hay fricción, etcétera, para mover cualquier objeto, por ejemplo, el basurero, necesita hacer un trabajo. ¿Okay? Y ese trabajo necesita hacer de alguna forma tiene que ver con que tengo que aplicar una fuerza. ¿Por qué? Porque esa fuerza hace que el objeto se mueva, cambie su momentum, y por lo tanto me hace variar su energía cinética. Por lo tanto, este concepto va a estar íntimamente relacionado a la fuerza, pero también está relacionado con un concepto nuevo e inesperado que va a introducir Joule, que tiene que ver con que hay una trayectoria, y por lo tanto hay una trayectoria, entonces tengo que preguntarme la fuerza que se realiza en desplazarse sobre esa trayectoria, llamémosla gamma, acá ilustro así. ¿Ok? Esto implícitamente nos lleva a usar las nuevas matemáticas que hay que hacer, o bueno, ya las entiendo un poco mejor, pero sabía, a diferencia de Newton, esta vez tenemos integrales que son a través de darme el espacio y darme una trayectoria. ¿Ok? Son integrales que llamamos de camino. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos claros? ¿Todos bien? Entonces, eso hace una pequeña dificultad, porque son un poco más complejas las cosas, y lo otro que va a agregar es darle un sentido. En este caso el sentido es, le pongo el signo menos, en el sentido, por lo menos en la noción de trabajo que a mí me gusta, es que simplemente uno se pregunta si para que algo ocurra, si para que esta máquina que funcione, una máquina de vapor que quiero hacer, necesito yo hacer algo sobre ella o ella lo hace en forma espontánea. ¿Okay? Por ejemplo, lo que les hice, le mostré en clase, es si tomaba un objeto y lo dejo caer. Entonces me pregunto si cuando lo dejo caer yo tengo que trabajar o no sobre él. Y la respuesta es no, así que en este caso si calculo el trabajo con este ejercicio del trabajo que hace la gravedad, entonces encontramos que sale en este caso negativo. Él lo hace por sí solo. Pero si yo quiero levantar un objeto, tengo que trabajar. Y entonces hago, eso hago trabajo. ¿Ok? Ahí trabajo yo. En ese caso, el W que calculé ahí sale positivo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Entonces, mostramos eso que está ahí. Esa noción de trabajo. Así que nos permitió hacer esa interpretación. La voy a enfatizar. Importante esa interpretación. Entonces, borrar. ¿Sí? ¿Escucho? Mientras que... Fuerza, no, sí, la fuerza tiene que hacer un trabajo, ¿cómo no? Pero, por ejemplo, cuando los objetos caen. ¿Sí? La gravedad está funcionando, si no, no caería. Sí, pero lo que hace que un trabajo es la Tierra. Claro, la Tierra está trabajando, no yo. O sea, cuando esto cae, alguien trabaja, ¿están de acuerdo? Si no, no cambiaría. Si esto no hubiera gravedad, se queda aquí, no hay razón alguna por la cual se mueve. Entonces, ahora la Tierra trabaja. Y ahora trabajo yo. Contra la Tierra. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, usando ese signo, es esa rotación que tenemos que hacer. Es decir, que W, si quiere, por el sentido de actividad, va a ser positivo cuando uno trabaja sobre el sistema, cuando uno trabaja sobre el sistema. Y negativo cuando el sistema trabaja por sí solo. Y eso es vital en el caso de un motor. Un motor nosotros trabajamos un poco y él trabaja por sí solo. No sé si saben cómo funciona un motor, pero todo motor lo que uno es que le ingresa energía, o sea, yo hago algo, él trabaja un poco, pero después yo tengo que sacar esa energía, entonces un ciclo donde uno mete energía, saca energía, y eso hace que sea un proceso periódico.
¿Okay? Es así como las cosas trabajan. Por ejemplo, el mejor motor que tenemos es el sol. Todos los días nos mete energía y nosotros la disipamos, y ese proceso de disipar nos permite trabajar, ¿okay? Permite que algo se mueva. Entonces tenemos esta noción que está acá. Lo otro importante, insisto, que obviamente uno se puede preguntar si una fuerza particular trabaja la gravedad o no, porque ese F puede ser, no tiene por qué ser la fuerza total, es una fuerza cualquiera, y la imagen que tenemos es que me doy una trayectoria, y entonces eso quiere decir que tengo un sistema de coordenadas, me fija esto en RA y esto en RB, y la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el trabajo de ir de A a B? ¿Okay? Y la fuerza no necesariamente va a ser ortogonal en trayectoria, la fuerza va a ser cualquier cosa, por ejemplo va a ser así, ¿por qué no? Y entonces esa fuerza la calculo a través de esa trayectoria, y eso me da esa cantidad que la medimos en unidades de Joule, en honor a Joule que va a desarrollar todo este trabajo, ¿sí? Pero, valga la redundancia. ¿Cuál es el división de 1. usuario, conservador? Sí, cuando uno se refiere es que uno externamente le aplica una fuerza al sistema. ¿Ok? Cuando tú de afuera colocas fuerza. O sea, esta función es súper útil, sobre todo cuando uno es ingeniero, porque obviamente a uno le interesa que aplique lo menos posible un trabajo positivo, porque esto va a ser yo. Lo ideal es tener una máquina que todo el trabajo fuera negativo, que me regala todo. ¿Okay? De hecho, por ejemplo, piensa en el proceso, digamos, del agua, hídrico. Quien trabaja es el sol, calienta el agua, después simplemente se mueve, se enfría y baja. No está haciendo nada, es una máquina ideal. ¿Ok? Una buena máquina. Entonces tenemos eso que está ahí. ¿Qué otra cosa más colocamos importante? Colocamos el trabajo. Y también les hablé otro concepto importante, les hablé también de la potencia. Esta se mide en watt. Potencia, bueno, sí, una imagen que me gusta, pero sí, antes de eso, una imagen total que les dije, solo para resumir la última imagen, es que el trabajo entonces, después lo va a entender un poco mejor, Joule, va a entender entonces si la energía se conserva, y ahí entonces, porque va a descubrir que, primero que va a descubrir que la variación de trabajo, en realidad ese símbolo que está ahí formalmente, es un símbolo de campo W. Pero si uno es más cuidadoso, W, porque en realidad siempre hace la diferencia de algo, de ir de un lugar a otro lugar. No gusta colocar W para ahorrarse el delta B, pero dado que en el momento de la aprender termodinámica, mejor siempre usemos W. ¿Sí? No es que sea una diferencia de trabajo, sino el trabajo de ir de un lugar a otro lugar, diferencia de alguna. Entonces, lo primero que encontró Joule va a ser que esto va a ser igual a la diferencia de energía cinética o signo menos, es decir, energía cinética inicial menos final. Y por otro lado, si la energía se conserva, la energía entonces va a ser, eso sí, vale punto a punto, no es un diferencial. La energía cinética va a ser la suma de energía cinética más potencial en los ejemplos mecánicos que hemos visto. Y el trabajo que adquiere una connotación profunda. ¿Qué es lo que hace el trabajo? El trabajo es un flujo en realidad, que tiene que ver con el flujo de energía que me permite transformar energía cinética en potencial. ¿Okay? Por ejemplo, un objeto se está moviendo y lo quiero frenar. Para hacer eso tengo que aplicar trabajo. Cuando yo freno, digamos, mi auto, digamos, o freno una bicicleta, le aplico el freno, lo que hago es que aplico una fuerza de fricción que hace detener el objeto, es decir, transformo la energía cinética en algún tipo de energía. Bueno, en el caso del freno es solo energía cinética, ¿están de acuerdo? ¿Okay? Voy en bicicleta a la misma altura, freno, no cambio mi energía potencial, pero cuando freno lo que hago es que aplico un trabajo tal que disminuye la energía cinética. ¿Okay? El trabajo entonces va a ser algo que me va a permitir cambiar la energía cinética, también me va a permitir cambiar la energía potencial. Por ejemplo, tengo este objeto y lo levanto. Cuando lo levanto, entonces el trabajo produce un cambio, es un flujo de energía que me permite entonces generar cambio de energía potencial. Y por supuesto el trabajo, y el mejor ejemplo son los motores, lo que permite hacer transformar sistemáticamente energía cinética en energía potencial. ¿Okay? De algún tipo. Por supuesto, uno está pensando en el contexto mecánico, pero el trabajo en realidad, si quieren verlo, ya al principio no lo entendió así, pero en realidad lo que quería hacer Joule es simplemente pensar qué cosa puede permitirme transformar diferentes formas de energía, y esa cosa es el trabajo.
Y si es que hay una ley en la naturaleza la energía se conserva, eso sí lo sabemos bien, vale más allá de toda la descripción que hace Newton, pero lo interesante es que la energía está sistemáticamente transformando de una energía a otra energía. La naturaleza no es estática. Lo que vemos cuando la miramos, vemos que todo el tiempo está transformando energía de algún tipo de otro tipo, energía nuclear, energía, si quieren, química, energía mecánica, etc. Está todo el tiempo transformando energía de un tipo a otro tipo de energía, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está haciendo que esa energía fluya de un lugar a otro lugar? En general, es que hay algún tipo de trabajo. Alguien está trabajando. ¿Okay? El sol, nosotros, etc. ¿Okay? Alguien trabaja. ¿Ok? ¿Está clara la noción entonces de trabajo? ¿Estamos bien? Y entonces, dicho esto, este es el cuadro que espero nunca olviden. O sea, para que haya cambios, tiene que haber un trabajo que hace que las cosas cambien, y por lo tanto, obviamente para vivir queremos hacer que las cosas estén cambiando. Tener máquinas, por ejemplo, todas ahora tienen frío y se preguntan, ¿cómo puedo hacer trabajar para no tener frío? Y uno diría, bueno, fácil. No podemos cerrar ahí por el coronavirus, si no prenderíamos una estufa y todos felices. Hacemos simplemente trabajar a los electrones para nosotros por el efecto Joule, en honor a Joule mismo, el cual simplemente por colisiones generan calor, fricción. ¿Ok? Y eso nos calienta. Entonces, otro concepto más que vimos la clase pasada fue el concepto de potencia, que obviamente también tiene que ver con las máquinas. Cuando se pregunta cuán potente es una máquina o menos una máquina, entonces tiene que ver con la tasa de variación de trabajo para que haga algo. ¿Okay? Yo quiero un motor y me pregunto si ese motor, cuánto variación de trabajo te va a hacer para que funcione. Por ejemplo, tengo un computador, me voy a preguntar cuánta potencia necesito para que mi computador calcule. ¿Ok? Y todas las máquinas, por ejemplo, típicamente la primera que aprenden son, si quieren, los factores. Lo primero que les va a decir es cuántos watts requiere. Eso me dice cuál es la tasa de variación de trabajo que requiere, o si quieren variación de energía. Y eso en realidad nos dice esencialmente el concepto de potencia, que es un escalar, que tiene que ver simplemente con la variación del trabajo, que es un escalar, dividido por dA de t, y esto se mide en unidades de watt. Y esto simplemente cuando uno coloca entonces F, el diferencial de F por dr, dividido por dt, nos da entonces la fuerza por la velocidad, que es la potencia mecánica. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y les dije ese ejemplo que me gusta siempre decir a las personas, la caja de cambio, cómo funciona. Funciona porque el motor tiene una potencia finita, y lo que uno único que hace es que juega, si quiero más potencia, entonces ocupo cambios bajos, si quiero más velocidad, ocupo cambios altos, pero tengo menos fuerza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el motor solo me puede entregar una única potencia. Cada uno de ustedes tiene una potencia finita, son máquinas. ¿Ok? Cada uno de ustedes tiene una potencia dada, algunos mejor o menor, de acuerdo a cómo se han entrenado, alimentado, etc. Pero su potencia es finita. ¿Ok? Y uno juega, obviamente no es mecánica, o bueno, solamente es mecánico, y pueden jugar. Si quieren algo aplicar más fuerza o más velocidad, van a darse cuenta que tienen que disminuir una o la otra. La potencia es finita, la que tienen. ¿Ok? Entonces dijimos eso, y lo otro que dije fue, bueno, de acá es trivial, si el trabajo vale menos del tau y es conservado, por supuesto el trabajo también va a ser entonces igual a la diferencia de energía potencial. Esto va a ser importante porque aquí fue donde Prescott, o digamos Joule, se hace famoso, es porque va a darse cuenta que cuando hace experimentos para hacer máquinas de vapor va a descubrir que esa igualdad no es correcta. Entonces va a decir, hay un problema, y va a decir que la diferencia de ese problema es la energía que perdemos, y esa energía es una nueva forma de energía, la cual llamamos calor. Y ahí desarrollamos toda la termodinámica. ¿Ok? Se da cuenta que esto no es igual, y va a darse cuenta que faltaba otra forma de energía, que fue lo que llamamos calor. ¿Ok? Y con eso desarrollamos la termodinámica, y supongo estarán aprendiendo algunos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Te escuchan? Porque es el diferencial, no olvides, hay que pensar, no es una derivada total, esto es, esto, R que es F por esto, y eso me dio por delta T, bueno, eso se llama fuerza por velocidad. Eso no es la derivada de algo, el de trabajo, fuerza por desplazamiento infinitesimal, no es D diferencial de F por R, el trabajo es F por un delta F. Eso es la definición de trabajo infinitesimal. ¿Ok? Esta es la definición misma del trabajo. F por delta F. No es otra cosa. ¿Ok?
¿Claro para todos? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Entonces, dicho esto, y tiene que ver con la conservación de energía, entonces uno se va a dar cuenta, obviamente, que hay fuerzas, digamos, que efectivamente tienen ciertas peculiaridades. Uno va a definir, lo primero que va a definir fue este concepto que empezamos a hablar la vez pasada también, fue fuerzas conservadas. Fuerzas conservadas. Y uno dice, ¿pero qué significa fuerzas conservadas? Bueno, obviamente lo que está atrás es que conserva la energía, a eso se refiere. Vamos a descubrir que todas las fuerzas o todas las dinámicas no tienen una cantidad conservada con la energía, y la razón era en la época que esto se desarrollaba, era que la energía sí se conserva. Pero las formas de energía que conocían no cubrían todas las formas de energía. En particular, tenemos una que no es muy controlable, la que nos lleva a una cosa terrible que llamamos la entropía. O sea, si alguien me para en la calle y me dice, ¿cómo se está envejeciendo? ¿Por qué no se parece cuando tenía, no sé, 15 años o 20 años, como quizás la mayoría de ustedes? Y yo tendría que decirle, mira, irreductiblemente lo que pasa es que aumenta la entropía del universo. ¿Okay? Entonces la persona quizás no sepa lo que es la entropía y cuando va a tener problemas va a tener que explicarle un mes entero para que entienda lo que es la entropía, pero esencialmente lo que debería decirle es que la energía se transfiere, si ahora tuviera que explicarle el breve y dice, mire, estoy apurado, me tengo que ir y tengo una reunión en 5 minutos, solo tiene 5 minutos para explicarme por qué me pongo más viejo. ¿Okay? Buena pregunta. Supongo que todos ustedes se han hecho esa pregunta, todos los días están envejeciendo, todos los días está pasando algo extraño con ustedes. ¿Ok? ¿Les gusta o no les gusta? Está ocurriendo. Y eso es irrenunciable. La física nos lleva a esa conclusión terrible. Y la conclusión terrible es porque somos macroscópicos. ¿Ok? Al ser macroscópicos estamos constituidos por muchos elementos y por lo tanto la energía que ocupo se ocupa en gran escala. Por ejemplo, esto es gran escala. Como un objeto, alguien me dice trabaje, puedo hacer esto a gran escala. Ocupo parte de la comida en hacer trabajo y quizás por eso me pagan. Hacer trabajo. Pero parte de lo que como se pierde en una cosa que no puedo controlar, que es la energía que se va a escala microscópica, que se va a escala en mis átomos, a esa escala donde la energía se reparte, y no la puedo usar esa energía, porque simplemente se ocupa en la vibración de mis moléculas que llamamos temperatura. ¿Okay? Esa energía no la puedo usar, y esa energía sistemáticamente, cada vez que tomo parte de mi energía, se va en esa energía inútil, y parte de energía útil en nuestra escala. Esa energía inútil se va repartiendo y cada vez no la puedo usar más y más, y eso hace que haya dos cosas terribles: la flecha del tiempo, que envejezca, y dos, que estoy perdiendo energía que no la puedo usar. ¿Okay? La física nos dice terriblemente que el universo va a terminar en algo terrible, todos iguales, todos homogéneos, sin distinción alguna en la materia, lo que llamamos el equilibrio termodinámico, el principio de máxima entropía posible. ¿Okay? Nosotros somos algo que contradice eso. Somos algo que es completamente ordenado y entonces tiene algunas cosas interesantes, pero tiene que ver que estamos fuera del equilibrio. Pero entonces la energía sí se conserva, pero en la época cuando la gente pensaba en energía se refiere a energía macroscópica, a esa energía que nos hace hacer trabajo, que nos hace hacer cosas útiles. Esa energía que no importa, en realidad la energía que no se conserva en física la llamamos energía libre. Esa es la verdadera energía que usamos para hacer cosas, y la parte de la energía que no usamos es la energía menos la energía libre. Esa que no nos gusta hablar mucho de ella porque nos lleva a cosas desagradables. Entonces, o agradables. Quizá a algunos de ustedes les guste esto de la muerte y ser viejo, etc. Eso es válido, no por qué. Entonces, las fuerzas conservativas, la idea esencial es así. Vamos a ver si es una fuerza conservativa si yo, al aplicar una fuerza y hago un proceso periódico, entonces el trabajo que hago es cero. ¿Okay? Y eso siempre pensando en las máquinas. Imagínense tener una máquina que el motor va y vuelve, se mueve un pistón y no hay trabajo que hacer. ¿Okay? Si eso ocurriera, estamos perfectos. Pero podemos mostrar que no existen esas máquinas. ¿Okay? Desgraciadamente. Debido a que la naturaleza es macroscópica, debido a que tenemos muchos constituyentes. Si cada uno de ustedes fuera un único átomo, no habría problema, podrían vivir para siempre. ¿Okay? Pero son hechos de miles y millones, en realidad de billones, porque son 10 a la 24 o 10 a la 20 y tanto lo que lo forman, así que imposible poder hacer algo así. Pero entonces la energía siempre se conserva, pero en realidad estamos pensando más bien en la energía libre. Entonces la idea es esencialmente en un proceso cíclico, y eso está motivado por los motores, en realidad en un proceso cíclico. Si la fuerza no trabaja, entonces se conserva.
Eso va a ser la noción de energía conservada. Es decir, que si yo tomo un proceso cíclico y me pregunto la diferencia de trabajo de ir, no sé, de A a B y de B a A, es decir, que lo representamos como una integral de trayectoria cerrada, entonces si esa fuerza hace que dr sea 0, entonces decimos que F es conservado. ¿Ok? Esa es la idea, decimos que F es una fuerza conservada. Y veamos qué significa que haga eso. Aquí después vemos ejemplos que no. Si F hace esto, fíjense lo que significa, es que yo parto de A y entonces llego a un lugar B, por ejemplo, traslado un objeto y después me devuelvo a A. Entonces estoy diciendo que la fuerza en ese ciclo no trabaja. Obviamente les dije que si uno tomaba otro camino, entonces en todos estos caminos cíclicos, también, no sé, llamemos por pedazo, que dije que llamáis a este gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, son integrales que están ocurriendo, obviamente gamma 0 más gamma 1, gamma 0 más gamma 3, gamma 0 más gamma 2, son círculos cerrados, circuitos cerrados. ¿Ok? Entonces, lo interesante que les mostré es que si es verdad que es 0 para cualquiera de ellos, entonces puedo tomar cualquiera de ellos, los igualo, cancelo el gamma 0 que es común, y lo que uno encuentra sorprendentemente es que una fuerza es conservada si la integral de ir de A a B no depende del camino que haga. ¿Ok? ¿Es para todos claro eso? ¿Es para alguien no claro eso? ¿Sí? ¿Es claro para todos esta idea fundamental? Voy a repetir. Entonces, lo voy a repetir quizás matemáticamente es más fácil. Entonces, si tomo cualquier camino, si el proceso es 0, quiere decir que si la fuerza es conservada, ¿ok? Si la fuerza es conservada, por ejemplo, el caso de la gravedad, piensen cuál sería el ciclo cerrado. Alguien dice, tome este objeto, deje caerlo, y ahora tome el objeto y tráigalo acá. Camino cerrado. Después alguien me dice, pero tome otro camino. Tome por acá, llévelo acá, y después tráigalo de vuelta. Si la gravedad es conservada, significa cualquiera sea el camino que haga, entonces es 0 porque volví al mismo punto. ¿Ok? Si es que conservado. ¿Sí? Entonces, eso matemáticamente significa que si tomo cualquier camino cerrado, que hago de F a dr menos, esto es 0, y por ejemplo puedo tomar el camino primero integro en el camino gamma 1 de F por dr, y después le sumo el camino en gamma 2 de F por dr, y después gamma 0. Después tomo acá otro camino que hace lo mismo, o sea, tomo gamma 1 y gamma 0. Gamma 0 es quitar el camino de vuelta según la imagen que les coloqué al principio. Y acá ahora tomo otro, que es gamma 2, que va del mismo punto al mismo punto, de A a B, pero tiene otra trayectoria, y le sumo la integral de 0 de F de R, menos, por supuesto, trabajo. Entonces, si estas dos cosas son ambas iguales a 0, y las puedo igualar además, entonces como está la misma integral acá y acá, entonces las puedo sumar si quieren o restar. Voy a concluir esto acá, que la integral de gamma 1 de F de R es igual a la integral de gamma 2 de F por dr, donde gamma 1 y gamma 2 son dos trayectorias distintas, cualquiera, lo único que tienen en común es el borde, parte en una, parte en otra, un cambio por acá, y otro por acá, y encuentro que si la fuerza es conservativa, todas las integrales en realidad son iguales, siempre y cuando partan del mismo lugar y terminen en el mismo lugar. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Eso fue lo que dije en palabras. ¿Ok? Exactamente fue esto lo que dije en palabras. Entonces, esto me lleva a una conclusión, es que si una integral de camino solo depende, da lo mismo cuál sea el camino, solo depende de los bordes, entonces uno concluye que esa integral de camino, dado esta fuerza especial que tiene esta propiedad extraña, que da lo mismo lo que haga, solo depende de los bordes, entonces uno va a concluir que eso tiene que ser igual a algo que dependa solo de los bordes. Puedo usar el menos para seguir usando el trabajo. Entonces tiene que ser igual a algo que solo depende de los bordes, porque esto tiene que ser igual a una expresión y solo si es que existe ese número,
ese número, como no depende de cómo lo haga, sino de llego, entonces tiene que ser solo función de los bordes, no puede ser función del camino, porque si es función del camino, entonces el trabajo no sería una fuerza conservativa, porque entonces dependería, como hago el ciclo, del resultado que obtengo. Así que concluye esta cosa muy fuerte. ¿Ok? Las fuerzas conservativas son tales que son integrales de camino, solo dependen de los extremos. Es eso lo que estoy diciendo. Las fuerzas no conservativas, su integral depende de cuál sea el camino que haga. Eso lo estoy diciendo. Otra forma de decirlo equivalentemente. ¿Ok? Entonces llegamos a esta conclusión importante, muy importante. Y uno quiere darle más sentido a esta expresión importante. O sea, si una fuerza es conservativa, tiene esta propiedad. Ahora, hacer esto es difícil porque uno tendría que tomarse muchos caminos, integrar y demostrar que solo depende de los bordes. ¿Ok? Entonces eso es difícil en la práctica. Entonces, ¿cómo uno lo hace en la práctica? Bueno, primero en la práctica uno formalmente puedo colocarlo así. Formalmente el R0 pues es una constante, no es lo mismo. Lo podemos definir simplemente como integral de R, de F, de R, o de X. Nos da una condición inicial cualquiera. Lo importante es que eso va a ser igual a algo, obviamente, una constante de integración. Lo importante es que el límite depende de UR. ¿Ok? Yo puedo sumar una constante. Entonces, ahí uno se empieza a recordar el cálculo más simple. El cálculo que no es el cálculo vectorial, sino el cálculo escalar, donde uno sabía simplemente del cálculo, entonces, o del cálculo escalar, uno sabía que si había una función tal que era la derivada de un f de a de x, y esto era de a de x, de x por supuesto, entonces esto era simplemente f de x. ¿Okay? Uno tenía esta imagen en su mente de que en un caso escalar, si yo tengo una integral de la derivada, entonces es directamente la función f, si la integro me da el resultado integral. Era algo así como que la inversa integral es derivada. ¿Ok? Eso espero que fue lo que hayan aprendido en sus primeros cursos de cálculo. ¿Ok? Supongo. ¿Sí? Entonces uno dice, aquí hay algo parecido, salvo que es un vector. Salvo que es un vector. ¿Ok? Entonces uno, claro, uno dice, sí, este parecido efectivamente está acá, hay que darle un sentido un poco más preciso, pero efectivamente eso es una derivada. ¿Cuál derivada? O cómo darle sentido a esa expresión que está ahí para darle sentido más simple a lo que llamamos una fuerza conservativa. Bueno, para eso lo que uno va a usar es simplemente, eso debería ser la derivada de algo. Eso a uno le gustaría, ¿sí escuchó? ¿No? ¿Escuchó algo? ¿No? ¿Algo me llamó? No. ¿Escuchó algún sonido? O yo mismo quizás me sé. Entonces, si uno tiene f por dr menos igual a u, uno me gustaría decir que este f de r tiene que cumplir alguna propiedad. Y la propiedad que vamos a encontrar, en realidad uno quisiera tener algo así como una derivada de algo que me dé ese sentido. Bueno, esa derivada es lo que llamamos, de una forma simple, llamamos gradiente. ¿Ok? Pero supuestamente no sé si la definieron así, pero simplemente quizás algunas cosas de cómo entenderla mejor. Entonces, el primero que deberíamos entender quizás fue, o sea, lo que uno quisiera decir, y en realidad lo que voy a usar, quizás no voy a anticipar y lo explico al tiro, es que esto va a ser verdad si uno tiene una especie de derivada, pero esa derivada la vamos a notar con un símbolo que nos gusta mucho, que lo llamamos nabla. Nabla de un cierto u por dr, y cuando es una integral, entonces, si quieren verlo así, de una integral de un gradiente con una integral de camino, ahí se cancelan y esto se transforma entonces en, bueno, tengo un signo menos, y esto entonces se va a transformar en u. ¿Ok? Bueno, aquí ya les he colocado un menos acá para que con el menos se cancele y quede más. Entonces, ese va a ser el símbolo que va a ser como nuestra vieja derivada que da cuenta de su estado, porque tiene que ser un vector, ¿ok? No una escalar. Entonces, ¿qué es este nabla? Entonces colocamos su nombre, se llama nabla, y esta expresión de acá la llamamos gradiente. Esto está acá, supongo que ya lo conocen, pero si no, simplemente se recuerdo, tienen que ver, entonces tienen que ver esta noción de este gradiente tiene relación con algo que llamamos derivada direccional. Supongo que fue la primera derivada que les enseñaron cuando tenían un escalar, pero ahora en el espacio.
Entonces uno tomaba una función en el espacio, si no se recuerdan, uno tomaba una función cualquiera en el espacio, llamémosla u, o sí, u, ¿por qué no? Entonces llamemos derivada así de phi, entonces en la dirección h es un vector, entonces esta derivada solamente la definieron como el límite de epsilon tiende a 0, ¿de qué cosa? De tomar phi, una escalar, por ejemplo, podría ser la temperatura está definida en todos los puntos del espacio, y yo quisiera calcular la derivada direccional, por ejemplo, radial o horizontal o en cualquier dirección. ¿No? Hay una h que me da una dirección, y eso me dice entonces que evalúe r más epsilon por h, es decir, que tomo r, una posición cualquiera, y me muevo en un h que yo defino el que me dé la gana. ¿Okay? Y a esto le resto la función, que podría ser, insisto, la temperatura, en r, y lo divido por epsilon, y entiendo el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Okay? Eso que está ahí lo representamos como el gradiente de phi en la dirección h. ¿Ok? Eso es la definición de gradiente. ¿Ok? Es simplemente la derivada direccional, pero el h que vamos a usar, en realidad vamos a usar el h en las coordenadas en el vector unitario. ¿Ok? Lo vamos a tomar en la dirección unitaria. ¿Está clara esta definición para todos? ¿Alguien que no entienda eso? Simplemente tomar un escalar, por ejemplo, la altura, la temperatura, lo que quieran, lo evalúo en una dirección, le resto el campo del origen, tomo el límite tiende a 0, y eso me da una tasa de variación de algo en la dirección h, que es la que estoy evaluando. ¿Ok? El gradiente en general lo vamos a pensar, o este símbolo en realidad lo asociamos a tomar h, si quieren verlo así, en la dirección del u unitario. Si aquí fuera unitario, me quedaría h multiplicado por u unitario quiere decir las coordenadas de representación. Hay gente que también le gusta escribirlo así, esto es como derivar de a de r de phi. ¿Ok? Es tomar la derivada con respecto a las coordenadas que usted usa. ¿Ok? Ejemplo para ilustrar eso, simplemente para ilustrar un poco mejor eso, está ahí, un poco coordenadas cartesianas. ¿Ok? Vamos a tener que representarlo en distintas coordenadas, obviamente. Entonces, en coordenadas cartesianas, eso es muy fácil porque, bueno, esto obviamente, esto que está acá siempre es un vector. Esto que está acá adentro es una escalar. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, en el caso de coordenadas cartesianas, se ocupa la definición de arriba y se mueven coordenadas x y unitario, simplemente esto d a de x de phi, la dirección unitario, d a de y de phi, la dirección unitario, más d a de z de phi, la dirección z unitario. ¿Ok? O sea que me pide calcular el gradiente de alguna cantidad, es simplemente derivarlo con respecto a esa cantidad y multiplicarlo por el vector unitario respectivo. ¿Ok? Eso es lo que uno hace para encontrar eso que está ahí. ¿Ok? Ahora, si alguien dice, ya, pero yo soy cilíndrico, lo escribo en coordenadas cilíndricas. Entonces, en cilíndrica, entonces hay que usar lo que llamamos factor de escala, lo escribo acá para que un poco mejor. Y en ese caso, lo que nos va a quedar es simplemente, hay que usar ahora coordenadas phi, ahora es lo mismo, gradiente, pero ahora mi phi es función de qué? De las coordenadas, por ejemplo, en cilíndrica, rho, phi y z, en este caso entonces va a ser d a de rho, de phi en la dirección rho unitario, más d a de phi en la dirección phi unitario, pero este es un ángulo, así que tiene 3 dimensiones de longitud, uno partido por r, uno partido por rho, perdón, y acá entonces te va a tener también d a de phi a de z, en la dirección z unitario, y ahí tenés nuestro gradiente en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Ese factor que viene ahí simplemente porque aquí lo digo con respecto a un ángulo no tiene dimensiones de uno partido por longitud, te dije que esto tiene que ser algo partido por d a de r, ¿ok? Algo que tenga dimensión de longitud y sea vector, y por lo tanto me queda eso este. Y en esférica, entonces asimismo en esférica, como nos queda esto, es simplemente, bueno, usamos la misma lógica, d a de phi, de algo que depende de r, de phi y de θ. Θ, el ángulo con respecto al polo norte, phi, ángulo con respecto, obviamente, a la coordenada azimutal, y r, coordenada radial. ¿Ok? Eso en este caso me queda lo mismo, va a ser simplemente d a de r por phi,
en la dirección del unitario, más de A de teta, de A de teta, en la dirección del unitario, y esto obviamente el teta es como si fuera polar en ese plano, así que hay como uno partido por R, y el otro un poco más difícil porque su factor de escala es el ángulo proyectado en ese plano simultáneo, así que me queda de phi, son phi del plano, phi, digo phi, pero técnicamente lo llamamos bar phi y bar phi. Entonces esto me queda 1 partido por R seno t. ¿Ok? Es simplemente esa longitud proyectada en el plano simultáneo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Aquí un factor. No, bueno, es decir, solo es un argumento dimensional, podría ser cualquier factor, hay que calcularlo. Ok, pero tiene que ver, o sea, tiene que ver dónde viene esta longitud, tiene que ver con la definición de ángulo en radianes. Cuando te desplazas en esta dirección, la distancia que recorres tiene que ver simplemente en el ángulo con la longitud. ¿Okay? Si eso fuera 3 veces el ángulo con la longitud, ahí sería el factor 3. Pero tiene que ver con la definición de radianes. ¿Okay? Exactamente. Tiene que ver con esa definición griega de los ángulos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el gradiente me dice esto de frente. ¿Ok? Entonces, si quieren verlo así, ahora volvemos a la fuerza, ya van a salir un poco nuestras definiciones y volvamos a nuestras definiciones físicas de la fuerza conservativa o no. Entonces, por un lado, la definición cuidadosa que hemos dado es que una fuerza va a ser conservativa si en un ciclo cerrado el trabajo es cero, esa es la definición física. Eso es equivalente matemáticamente a que el integral de F por dr, en extremos finitos, ahora no por subcíclico, es igual a algo que solo depende de los bordes. Y eso matemáticamente significa que F se puede escribir como la derivada, o perdón, el gradiente de un potencial. Esas son las conclusiones que sacamos. ¿Okay? Pero la definición física es claro, tiene que ver con el trabajo en un proceso cíclico. Lo malo de eso, y quizás a mucha gente no le gusta, es que eso requiere primero que nada una definición extendida en el espacio, porque requiere una cosa cíclica. En cambio, lo otro es una definición local. Es una definición que me dice que F tiene que ser el gradiente de A. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, si quieren, todo lo que estoy diciendo es que F es conservativo si se cumple la siguiente cosa, que el integral de F de delta de R es 0. Eso es lo primero. Después, eso quiere decir que F entre RA y RB, entonces de F por dr, si quieren verlo así, es igual a menos el gradiente de algún potencial, o perdón, menos F, perdón, de valor R. En este caso, si coloco el menos acá, voy a colocarlo así mejor, me queda RA menos I de RB. ¿Ok? Eso entonces me queda que estos varios incrementando los bordes, y eso voy a concluir que simplemente el gradiente de phi es igual a f de r. Eso. Esta última seguramente va a ser la más que vamos a usar, porque es más fácil hacer, más que hacer todo eso, esto es lo más simple, mostrar que el f es un gradiente de algo. ¿Ok? Acá el menos de acá. El menos dijo que f vale, fíjate, si lo reemplazo acá, ya que es el gradiente. Eso cancela la integral y tiene valor entonces, vale, perdón, menos el gradiente. Menos el gradiente. Por lo tanto, ese menos con ese menos me queda más, y me queda que es el gradiente de algo, eso queda valor justamente en los extremos, y me queda RB, perdón, RB menos RB. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que necesito que aprendan es esta parte de acá. Los otros son definiciones más formales, simplemente es el definición de trabajo, y ahí está esta acá. Pero entonces, hagamos algunos ejemplos de fuerzas conservativas para entender un poco bien. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 1 que hacemos trivial es simplemente el problema de Galileo, caída de objetos. Problema de Galileo. Galileo. Entonces, dejar caer un objeto bajo el efecto de la gravedad. Entonces, eso, si uno sube y baja y calcula el trabajo, va a descubrir que la fuerza de gravedad, si voy y vuelvo, voy a descubrir que en un ciclo cerrado eso es cero, eso es conservativo. Pero en vez de hacer eso, lo que podemos hacer es que la fuerza, en este caso, si voy a un sistema de coordenadas así, entonces Y, X, vamos a encontrar que la fuerza, en este caso, vale menos mg en la dirección unitaria. Entonces, en vez de hacer eso, me voy a preguntar, en vez de calcular el trabajo y volver, me voy a preguntar si esto es menos algún tipo de potencial.
¿Ok? Si eso viene de el gradiente de un escalar. Y entonces, bueno, formalmente esto debería ser que menos MGI debería ser igual a esto. Entonces, obviamente, dada la simetría del problema, obviamente ocupo coordenadas cartesianas, porque simetría como es vertical. Esto debería ser si esto es menos de A de X, de U, de X unitario, menos de A de Y, de U unitario, menos de U partido por DZ, Z unitario. Lo primero que descubro es que este U en principio debería ser función de X, de Y y de Z. Lo primero que voy a descubrir es que, bueno, si tiene dependencia en X, la fuerza tiene que tener una componente en X unitaria. Pero la fuerza solo tiene componente Y. Por lo tanto, lo primero que concluyo es que no puede depender ni de X y no puede depender de Z. ¿Por qué? Porque si no tendría la fuerza en esas componentes. Solo está en una componente, por lo tanto, solo puede depender de Y, por construcción. Y por lo tanto, voy a concluir que entonces esto es igual a esto, eso es equivalente a decir que du a di vale simplemente mg, y por lo tanto voy a concluir que el potencial, en este caso gravitacional, en la superficie de la Tierra vale mg/y. Obviamente el poco no es una constante, pero en cuanto. Entonces se fijan, esta fuerza es conservativa porque efectivamente es el gradiente de algo, y no solo eso. Aprendo de que esta fuerza en realidad solo depende, este potencial solo depende de Y. ¿Ok? ¿Y cuánto vale? Es lineal con Y. Por lo tanto, me dice que a medida que subo, entonces la energía potencial crece proporcional a Y. Es decir, si sube el doble, sube el doble. Tan simple como es. ¿Ok? Supongo que hasta ahí es trivial, pero así vamos construyendo ejemplos cada vez más sofisticados. ¿Está bien hasta ahí? ¿Es claro hasta ahí para todo el mundo? ¿Alguien no entiende hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Hasta ahí supongo que es más o menos simple. Vamos a hacer un poco más complejo, vaya siendo esto más complejo, pero si uno entiende estos ejemplos, la gracia de esto es que la otra posibilidad, si alguien me dice, la gravedad de la superficie de la Tierra es conservativa, la otra posibilidad es que tengo que calcular un ciclo cerrado, por ejemplo, dejar caer el objeto, subir el objeto, y mostrar que la gravedad, cuando hago eso, subo y bajo, efectivamente el trabajo es cero. Eso voy a concluir que la fuerza es conservativa. Y voy a concluir que existe un potencial, y ese potencial, ¿cuánto es? Voy a calcularlo y voy a encontrar toda la electricidad. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hagámoslo en otro ejemplo. Entonces, ahora tomemos la gravedad entera. Veamos si no solo la superficie, sino entera, efectivamente, es conservativa. Y eso además me dice algo interesante, porque soy capaz de mostrar que el F es gradiente de algo, entonces eso también me va a permitir después mostrar que la energía es simplemente la suma de la energía cinética más la energía potencial. En este caso, la energía potencial es U que han estado usando desde mucho tiempo atrás. Entonces, veamos la gravedad. Y sigamos de esta forma. Gravedad. Gravedad universal, a la Galileo, a la Newton, universal. Universal. Entonces, este caso sería problema de Newton. Problema de Newton. Entonces, el problema de Newton es un poco más difícil. Vamos a corregir. Tenemos esta ahí, entonces tiene masa m, y en este caso la fuerza de gravedad vale simplemente menos m1, m2, r unitario, partido por r al cuadrado, un g por supuesto por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos hacemos la pregunta si esto es conservativo. Entonces, si quieren la pregunta que nos hacemos si esto viene de menos el gradiente de algún potencial, llamémoslo U. ¿Ok? Y obviamente en este caso es un poco más complejo, porque tenemos que usar obviamente coordenadas para responder esto. Esto ya no podemos usar coordenadas cartesianas, porque las fuerzas están coordenadas radiales. Por lo tanto, pues, tenemos que preguntarnos si esto será la función de un θ, de phi y de un r. ¿Ok? Entonces lo escribimos así. Entonces el gradiente de U, o menos el gradiente de U, vale menos ¿qué cosa? Vale 1 partido por R de A de R, simplemente de U, la dirección es unitario, menos, entonces dijimos que valía más, perdón, menos lo que afuera, vale menos de A de θ, de 1 partido por R, de U, la dirección es unitario, o vale más 1 partido por R, 0 θ, de A de phi, por U, la dirección unitaria. Al otro lado de la ecuación encontramos que está la fuerza que vale
menos G M1 M2 partido por R al cuadrado en la dirección R unitaria. ¿Ok? Y tengo que igualar estas expresiones. Obviamente, esto me dice que el U no puede depender ni de θ ni de φ, porque si no, entonces tendríamos problemas. Entonces, primero me dice que este U es menos raíz de U, que es solo función de R. ¿Ok? Si fuera dependiente de θ y de φ, aparecerían las otras componentes. ¿Ok? Que no es el caso. Por lo tanto, concluimos que esto es igual a esto. Entonces, eso nos permite descontar la siguiente expresión, nos permite contar que 1 partido por, perdón, ¿por qué puse 1 partido por R? Si mencioné de R, es un partido. Ya de R, no tiene sentido lo que ya de R de U es igual a menos que M1 más que M1, M2 partido por R al cuadrado, ¿ok? Porque los dos están en la dirección R unitario. Y eso nos lleva a algo que ya conocíamos, que ya lo habíamos calculado sobre el problema de la vida gravitacional, que nos dice que el potencial vale menos que M1, M2, M2 partido por R. ¿Ok? Concluimos inmediatamente esto está ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fijan, uno si conoce bien el gradiente, igual con cuidado, uno puede ir encontrando los potenciales respectivos. ¿Ok? Entonces uno puede ir encontrando. Obviamente estos ejemplos son muy simples, pero nos permiten ilustrar lo que necesitamos entender. Entonces calculemos un ejemplo más. Y voy a hacer 2 ejemplos más. Uno simplemente la fuerza de elasticidad, trivial. Y hacemos también un caso que no sea conservativo. Entonces colocamos entonces un tercer ejemplo. Volvemos a seguir en este caso de elasticidad. Entonces estamos pensando, si quieren, un ejemplo típico de elasticidad, entonces un resorte, y colocamos entonces este ejemplo que está acá, y lo desplazamos con el efecto solar natural, una instancia X. En este caso sabemos que la fuerza vale simplemente menos K por X en la dirección X unitaria. Una fuerza de restitución en la dirección X, donde X, por supuesto, el programa siempre combinada está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Nos queda el sistema de coordenadas calendario natural. Entonces, hoy uno se pregunta si esto es igual a menos el gradiente de U. Y en este caso, si hay un potencial elástico, obviamente, usamos coordenadas cartesianas. Ya sabemos que no puede ni depender ni de Y ni Z, ya sabemos eso, si no aparecerían las otras componentes. Y por lo tanto, encontramos que esto nos dice que simplemente el gradiente de U solo de X, por signo menos, eso es menos dA de X de U, y eso vale menos K por X, y por lo tanto concluimos que U vale simplemente K por X cuadrado menos, que es la energía potencial de un sistema elástico. ¿Ok? Y así operamos, simplemente hacemos ejemplos simples que nos ilustran. Entonces, ahora hagamos uno no conservativo. Primero que veamos uno conservativo, que ya habíamos dicho cuál podría ser, es la fuerza de fricción. Veamos un ejemplo extraño donde ya no podemos hacer eso. Entonces, ¿cuál es la fuerza de fricción? Fuerza de fricción. Fuerza de fricción. En este caso, lo que tenemos es sólido-sólido, con una superficie rugosa, tenemos un objeto así, quizá la superficie abajo podría ser un poco mejor, que así. Entonces tratamos de mover el objeto y hay una fuerza de oposición que es la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción, si usamos el modelo propuesto entonces por Coulomb, sabemos que la fuerza de fricción se opone al movimiento, si aplicamos la velocidad era hacia acá, valía simplemente un coeficiente que llamamos coeficiente de roce dinámico, por en este caso la normal al objeto tiene que ver en este caso con el peso, entonces diríamos en este caso sería simplemente mg, y acá sería oposición, sería acá, y también vale u de mg, en este caso un signo negativo que está acá abajo. El problema está que una constante no habría ningún problema, sin embargo, en el origen es discontinuo. En cero la fuerza de fricción toma distintos valores cuando el objeto está quieto y le aplico una fuerza, me ejerce una fuerza de oposición que es multivaluada, depende de la fuerza que yo le aplique. Y por otro lado, no está definida, mientras está en velocidad cero no está definida. Es una función, de hecho, no diferenciable. Por lo tanto, si no es diferenciable, ni me imagino que venga una derivada. No se puede escribir como una derivada porque obviamente tiene esta discontinuidad y esta cosa multivaluada. No puede ser
igual al gradiente de algo por varias razones. Una, porque no está definida, y dos, porque es multivaluada. Vuelvo a insistir, mientras el objeto está quieto, la fuerza de fricción es igual a la fuerza que le aplico. Cientos de valores. Mientras no traspase el coeficiente estático, el objeto va a tener muchos valores. Así que es multivaluada. No es solo una función. Si quiere la velocidad es cero, la fuerza en estricto rigor tiene un continuo valor posible de acuerdo a la fuerza que yo le ejerzo. ¿Ok? Así que eso no puede ser una función, menos va a ser algo que pueda diferenciar. ¿Es claro para todos? Si eso es verdad, entonces uno diría, ok, no, quizás no puedo hacer una derivada, pero alguien me dice, yo soy más, me gusta más la definición de pensar como el ciclo cerrado. Y debería hacerme esa pregunta. Si es verdad que en una fuerza conservativa, uno se podría preguntar qué pasa si hago un ciclo cerrado. Tomo un objeto, le aplico fricción, lo traigo ida y vuelta, y me pregunto cuál es el trabajo realizado. ¿Okay? Si me sale cero, entonces tengo un problema. Si no me sale cero, está bien, no es conservativo. ¿Okay? Entonces, si quieren por aquí, podríamos decir, quizás, entonces parece no ser conservativo. Entonces, si uno tiene duda, la mejor forma de resolverlo es directamente ir y calcular un proceso cíclico y calcular si se trabaja o no. Si muestro que trabaja, entonces ya hay quedo tranquilo. No se te pase la definición. ¿Sí? Sí, basta con eso, pero solo quiero cerciorarme que está bien. ¿Ok? Solo quiero cerciorarme que está bien. Y además si me permito hacer, digamos, porque a veces uno cree que no tiene las buenas variables, no sabes contar la derivada, en ese caso, hagan un proceso cíclico y calcúlenlo. ¿Ok? Es más, no es que sea más fácil, es una forma de verificar si está bien. ¿Ok? Entonces, chequen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, proceso cíclico de un cuerpo. Proceso cíclico, en este caso, trasladar un cuerpo. Trasladar un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que uno se imagina? Entonces, me doy, ok, una superficie rugosa. Ok, todas las superficies son rugosas, pero hay una forma de representar. Parto de A, coloco un objeto acá y luego traslado hasta una posición B. Y después lo traigo de vuelta. ¿Ok? Hacemos. Entonces, uno diría que la integral del trabajo de camino cerrado de F por D. Entonces, uno diría, ok, ¿qué fuerza está aquí? Estoy preguntándome acerca de cómo trabaja en este caso la fuerza de fricción. Eso es lo que me interesa. O sea, estoy tratando de calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, en este caso, esta integral uno puede pensar, bueno, esto es menos integral de A B de la fuerza de fricción por dr menos la integral de B a A df de A. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo claro para todos? Simplemente calculo un pedazo y después de vuelta. Obviamente tengo que tener más datos. Tengo que saber cuál es la distancia, llamémoslo L. También necesito conocer el coeficiente de fricción dinámico de este problema. Suponemos que son conocidos el MUD, son conocidos los materiales. Así conozco eso. Y también debería conocer el peso. ¿Ok? Porque con ello puedo calcular la fuerza de fricción. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción simplemente va a ser, el módulo, si quieren, después colocamos una dirección, va a ser simplemente mu dinámico por el peso, porque es la única la fuerza que siente esto, el peso, si está hacia abajo, siente la gravedad, y por lo tanto, como nos controla un montón, entonces vamos a contar que esto vale simplemente mg. Y la dirección siempre va a ser opuesta al movimiento. ¿Ok? Eso es lo que tengo que aplicar. Por lo tanto, el trabajo que voy a encontrar va a ser simplemente el siguiente. Va a ser menos, ok, el primero, el F, menos el F sería de L a B, que si quieren ir de 0 a L, de la fuerza de fricción, que vale menos, porque siempre va en la dirección opuesta, siempre va en la dirección, si el objeto se mueve hacia allá, la fuerza de fricción va hacia allá, vale simplemente mu de mg, por, en este caso, llamémoslo un delta X, donde X es la dirección, en esa dirección que está X. Después la otra va a ser menos la integral de L a 0, ok, ¿de qué? Ahora la fuerza, cuando me muevo hacia allá, la fuerza de fricción es opuesta, de hacia acá. Por lo tanto, me queda que vale, en este caso,
¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar que vale simplemente mu de mg por dx. ¿Ok? Porque en ese caso la fuerza está apuntando hacia allá. Cuando vengo de vuelta, la fuerza siempre está apuntando en la otra dirección. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que la parte de acá abajo, la fuerza de fricción va hacia acá, esa fuerza de fricción, y en la parte de arriba, la fuerza de fricción va hacia allá. ¿Ok? ¿Está claro? Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, aquí me queda me queda más, de 0 a L, entonces eso vale mu de mg, ok, por L. ¿Sí? Y la integral de acá me va lo mismo, vale mg, vale mu de mg por menos L, pero con el menos que está ahí me queda más, y por lo tanto vale 2 veces. ¿Ok? Me queda menos porque el límite de integración va de L a 0, no de 0 a L. Así que me sale eso, y por lo tanto concluimos lo que ya sabemos, que efectivamente la fuerza de fricción en un proceso cíclico trabaja, la pobrecita siempre trabaja. ¿Ok? Esta es una fuerza que nunca para de trabajar. La fuerza de fricción no es conservativa, así que si hay un ciclo cerrado, siempre trabaja. De hecho, la fuerza de fricción es para nosotros una desgracia, tiene que ver también con la termodinámica, tiene que ver que cuando efectivamente hacemos cualquier proceso, hay trabajo. O sea, por ejemplo, estoy haciendo un proceso cíclico, caliento mis manos, como un motor, voy y vuelvo, haciendo esto. Cuando hago esto con mis manos, entonces la fuerza de fricción trabaja. Y uno dice, ¿y dónde se va toda esa energía? Porque si esto no es conservado, alguna energía, algo está pasando con la energía, o la energía no se conserva. Claro que no se conserva mientras no tomen calor, pero todos ustedes de pequeños saben hacer esto porque eso les da calor. ¿Ok? Este proceso cíclico es un proceso que efectivamente energía cinética potencial no se conserva, hay que sumarle el calor. ¿Ok? Esa energía es la que está generando este proceso de fricción, calor. ¿Ok? No olviden este proceso. ¿Okay? Que lo conocen de pequeño y seguramente en esta época del año lo vuelven a hacer como un deporte en las mañanas seguramente. ¿Okay? Lo hacen seguido y se juegan a ver que la fuerza de fricción trabaja. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? No, no, porque cualquiera sea el L, por pequeño que sea, o el muy pequeño que sea, es distinto al cero. Salvo que no haga nada, ahí es cero, pero no hago nada, cualquier cosa que haga, entonces inmediatamente siempre va a trabajar. ¿Ok? Y por lo tanto esto demuestra que es no conservativo. Es decir, la conclusión se encuentra aquí, fuerza de fricción es no conservativa. Ya les dije que esta fuerza fue vital, sobre todo para entender cómo funcionaban los motores, porque lo que nos hace perder la energía, el caso del motor, es la fricción. Cuando los pistones se mueven, la fricción con las paredes es donde perdemos la energía. Si no tuviéramos eso, no habría problema, pero está ese problema, desgraciadamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, bien, ¿qué nos puede decir esto hasta acá? Entonces, quizá una observación más. Lo dije en palabras, lo volveré a decir. Entonces, la fuerza de fricción siempre trabaja, siempre trabaja, ya que es ortogonal, ya que es tangencial, si quieren verlo así, es tangencial a las trayectorias. ¿Okay? Pensé que si yo tomo un objeto que está acá y lo muevo acá, tomo cualquiera sea el camino que tome, lo que voy a descubrir es que en cada punto la fuerza de fricción es opuesta, tangencial al movimiento, y además es opuesta. Eso además muestra que la definición que usé de menos me dice que siempre va a trabajar, porque haga lo que haga, o sea, aquí está en T 0, y acá en T final. Haga lo que haga, esta fuerza siempre se opone a la trayectoria, entonces siempre trabaja. Y ahí uno le da sentido a ese signo menos que les puse. Como siempre está opuesta, con el menos queda más y luego el trabajo siempre. Esto me dice que siempre trabaja y no solo siempre trabaja, además su trabajo es positivo. ¿Okay? Y ahí nuestro mayor problema de naturaleza. Si no estuviera esta fuerza de fricción, no tendríamos problema. No estaríamos felices de la vida, pero es ahí donde tenemos algo que es no conservativo
que perdemos las cosas y nos hace la vida difíciles para todas las cosas que necesitamos hacer. ¿Está claro hasta ahí? Porque ahora va a cambiar un poco de tema. ¿Está bien hasta ahí? Supongo que la mayor parte de las cosas seguramente las conocían, pero prefiero hacer un pequeño repaso para que estemos todos de acuerdo. Quizás las conocían en forma aislada o unida, no lo sé, pero prefiero hacerlo uno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar en general de oscilaciones. Vamos a cambiar y vamos a hablar un poco de oscilaciones. Oscilaciones o vibraciones. Entonces, la idea de esto que está acá es tratar un poco de entender. Tenemos que entender un poco cómo ahora que tenemos temas conservativos, entonces podemos lograr entender un poco esto. A todo esto, no les dije nada más, se me olvidó que hace una observación más. Lo voy a anotar acá. Entonces, observación, ¿por qué decimos que? Ok, la observación es, ok, si F se escribe como menos gradiente de phi o así, ¿por qué es conservativo? ¿Por qué lo llamamos conservativo? ¿Por qué lo llamamos conservativo? En general. ¿Ok? Y la razón de por qué lo llamamos conservativo en general es porque imagínense, si volvemos a la ecuación de Newton, tenemos la masa o la aceleración, si quieren lo voy a escribir así, suponemos que la masa está cambiando en el tiempo, y ahora el F lo podemos escribir con menos el gradiente de phi, o como me gusta a mí escribir, como menos de ADR vector. A mucha gente no le gusta que dice, ¿cómo eso deriva con respecto a un vector? Eso es rarísimo. ¿Ok? Pero eso lo están haciendo, siempre tenemos que tener epsilon y se mueve un vector, pero eso es símbolo, es solo una notación, pero que es muy útil cuando lo escribimos así. ¿Ok? ¿Por qué es muy útil cuando lo escribimos así? Porque fíjense, ¿qué pasa si lo multiplico por R punto? Y entonces vector, por supuesto, y nos damos cuenta de que eso se conserva. Entonces por eso me gusta el R abajo más que el gradiente, pero bueno, no se acostumbra a las dos notaciones. Entonces, fíjense, si multiplican por R punto, vean lo que va a pasar con esa expresión que está anotada ahí. Entonces, veamos lo que pasa con esa expresión que está anotada. Entonces, multiplico R punto y me devuelvo y miro lo que está ocurriendo. Entonces, me queda simplemente M R 2 puntos por R punto igual a menos de ADR de phi por R punto. ¿Ok? Hasta ahí está, eso fue lo que hice. ¿Sí? Pero ahora fíjense que R punto, sí que bueno, primero por el lado acá. M, esto está acá, estos puntos R punto, y dice, esto es D, T, es simplemente R punto cuadrado. Bien, si hago eso, bajo el 2 y quedo R2 punto R punto, ¿cierto? Y al otro lado, fíjense que me queda que es menos D ADR de que de phi por DR punto, pero DR punto es DR a DT. Y eso es la parte que uno le encanta como físico, uno dice, DR, no. Son dos diferenciales de vectores, uno resta, esos están divididos arriba, por eso están abajo, esto está acá, me tiene un D a DT hacia acá, me queda M R punto al cuadrado medio, energía cinética, del lado acá, esto me queda D a eso, se llama D a DT, así que si lo paso hacia el otro lado, me queda de phi igual a 0, y por lo tanto uno muestra que es conservado. ¿Ok? Por eso les digo que esa notación es muy agradable. Ah, sí, se conserva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya sé que quizás les parezca extraño, pero por eso es conservado, porque en realidad la conclusión que uno va a llegar es que si el F es un gradiente, entonces la dinámica, si es descrita por la ecuación de Newton, me dice que hay una cantidad conservada que llamamos energía, que es simplemente una parte que tiene que ver con el movimiento del objeto, que lo llamamos energía cinética, y una parte asociada a este phi, que lo vamos a llamar energía potencial. ¿Ok? O potencial. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro para todos? Es decir, que el trabajo sea cero me hace concluir finalmente que esas fuerzas, que no hay más fuerza, me hace concluir que, o que la suma de fuerza total es conservativa, me lleva a la conclusión de que entonces la energía se conserva y está compuesta por una parte dada dinámica que tiene que ver con la inercia del sistema y otra parte tiene que ver con la energía potencial que tiene que ver con la variación de fuerza. ¿Ok?
¿Está bien? Entonces, si quieres, si uno fuera newtoniano, trataría de pensar que la fuerza, en realidad, la fuerza es simplemente el hecho de que la energía potencial está variando. ¿Okay? Algo siente una fuerza cuando entonces varío la energía potencial. ¿Okay? La fuerza simplemente es diferencia de energía potencial. ¿Okay? Ya sé que son más newtonianos para pensar y piensan en el fondo de su corazón que lo que es importante es que haya una fuerza que mueva las cosas. Pero cuando uno empieza a dejar de ser newtoniano, lo primero que abandona es la fuerza y uno se queda con la noción de energía y va a pensar que la energía en realidad es lo que hace que se muevan las cosas. Es la energía la que hace que en la naturaleza evolucione, pero uno dice, pero para que haya cambios de energía, para que haya movimiento, necesito intercambio entre energía potencial y cinética. Y eso solo ocurre si es que entonces empieza a haber trabajo. Entonces, todo lo que acabo de decir, abandoné la fuerza. Lo único que les dije fue que uno piensa en la naturaleza, efectivamente conserva la energía, y la energía la puedo separar en ciertos tipos de energía. Energías potenciales, de eso hay muchos, nucleares, gravitacionales, etc. Y tengo energía cinética. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Es claro para todos esa visión? Simplemente que empiecen de a poco a abandonar la fuerza, que les aseguro que le hago un test a casi el 100% de los ingenieros y un número alto, del orden quizás de 90 y tantos %, siguen guardando como que la fuerza es lo único que importa. ¿Okay? Vamos a ver que este concepto va a ser aún más profundo porque después vamos a abandonar la fuerza, sin embargo la energía va a seguir existiendo. Y por lo tanto la energía va a seguir teniendo sentido. Cuando generalicemos la visión del universo de Newton, eso a través de la relatividad, por ejemplo, general, especial, etc., y la mecánica cuántica, en ambos lados vamos a ver que la noción de energía sigue persistiendo y la noción de fuerza, que es maravillosa en nuestra escala, desaparece. ¿Okay? Así que este concepto va a ser mucho más importante. Mucho más importante. ¿Okay? Así que no lo olvides. Mucho más importante. Entonces, ya, ahora sí vuelvo a las oscilaciones. Cerramos este paréntesis, faltó mencionar. Y entonces, las oscilaciones. ¿Qué nos dicen las oscilaciones? Entonces, lo que queremos hacer es ahora aprovecharnos de, ya sabemos que hay fuerzas, que hay potenciales, y preguntarnos dónde hay oscilaciones. ¿Okay? A uno muchas veces le hace la pregunta, ¿y por qué vemos oscilaciones por todos lados? ¿Okay? Si yo golpeo cualquier cosa, posible. ¿Están de acuerdo? Amortiguadamente posible. No es sobreamortiguado. Todos escucharon que hay una pequeña vibración. ¿Ok? Cuando hablo también hay una oscilación. ¿Ok? Entonces uno se pregunta, ¿por qué aparece por todos lados la oscilación? Y uno dice, ¿será que el mundo está lleno de resortes? Claro que no. ¿Ok? Los resortes son un modelo prototipo de oscilaciones, pero uno se pregunta por qué hay oscilaciones por todos lados y cómo entenderlas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ok? Vamos a entender que la oscilación es quizás el primer fenómeno que me gusta llamar robusto. ¿Ok? ¿Qué significa un fenómeno robusto? Significa un fenómeno que no depende de la física subyacente. Puede ser un resorte, puede ser una pizarra, puede ser la economía, puede ser cualquier cosa. Si algo lo perturbo y vibra, entonces está haciendo un fenómeno que llamamos robusto, que en realidad no depende de la física subyacente, sino que es un comportamiento genérico que tiene las ecuaciones diferenciales. Es lo que vamos a tratar de entender. ¿Okay? ¿Y por qué las ecuaciones diferenciales? Porque pensamos que la naturaleza se describe por ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Eso no puede ser íntegro diferencial, es más complicado, pero rigen principios que siguen a través de las ecuaciones diferenciales, más complicadas de las que han visto, pero creemos profundamente en eso. Y la primera persona que creyó en eso profundamente fue Galileo, quien decía que la naturaleza está escrita en este hermoso lenguaje que llamamos matemáticas. ¿Okay? Y simplemente en su época todavía no sabía, pero matemáticas como ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Faltó solo esa parte, pero estaba cerca. ¿Okay? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente, entonces consideremos, voy a pasar un problema si quieren es más simple, supongamos unidimensional, pero obviamente puede ser multidimensional, pero para fijar ideas voy a partir con un problema unidimensional. Entonces, lo que vamos a considerar es consideremos una partícula, para que sea más fácil, partícula unidimensional. Es decir, estamos pensando en un problema en el cual tenemos por ahora, si tienen un m, x, dos puntos, igual a un f, que es solamente la componente x. ¿Okay? Estoy pensando en algo así.
usando un objeto el cual se mueve unidimensionalmente, puede ser un círculo, puede ser algo así, pero en nuestra cabeza localmente nos imaginamos eso, está bajo el efecto de una fuerza F de X en la dirección en unidad. ¿Está bien? ¿Está claro ustedes? Ahora, si el problema es unidimensional, ¿ok? Salvo que F sea discontinuo, cualquier función, cualquiera sea la función unidimensional, salvo que sea discontinua, siempre se puede escribir como la derivada de A. ¿Están de acuerdo? En más dimensiones esto va a ser un problema, pero en una dimensión esto es verdad. Quiero decir, cualquiera sea la función, en una dimensión, si es una función de esas buenas, que los matemáticos le gusta llamar, no sé, Cn o no sé cuántas veces diferenciable, con físicos sería así infinito, la puedo diferenciar todas las veces que me dé la gana. Si una función es buena, ya sabemos que hay funciones malas de naturaleza como la fricción, así que tampoco podemos llegar a decir no es importante, pero si es buena función, entonces siempre la puedo escribir como una derivada de A. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si es una buena función, se puede escribir así, y por lo tanto, la dinámica de este sistema está regida por un potencial. Entonces, vamos a tratar de mirar un poco ese tipo de potencial de nuevo con cuidado. Entonces, eso significa que si yo coloco X, acá grafico U de X, lo colocamos en algún color que nos guste, digamos. ¿Ok? Entonces, voy a dejar algo así. Por ejemplo, supongamos que eso es U de X. En general va a ser algo así. ¿Ok? Ahora, ¿por qué quiero que en general sea así? Alguien se puede preguntar, ¿por qué quiero hablar en general, sobre todo en infinito así? Pregunta, ¿por qué quiero un U que crezca en infinito? ¿Por qué no quiero un U que decrezca en infinito? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué eso tendría problemas? Primera cosa. Ok, porque si eso crece así, va a ser entonces que su derivada apunta hacia acá, ¿okay? Con signo menos va a ser que la fuerza tienda a atraer al sistema hacia una posición hacia el centro. Si mi fuerza fuera tal que el potencial en infinito decae hacia abajo, entonces sería un sistema en el cual, si yo parto en él, la fuerza apuntaría hasta menos infinito. ¿Okay? Y peor aún, me llevaría a este infinito. Pero si algo me llevaría a este infinito, significa que requiere energía infinita. ¿Ok? Entonces empieza a decir, está lleno de problemas, eso no está bien. Uno esperaría que si existe un potencial, entonces la energía no debiera ser infinita, debiera llevarme a algo finito. ¿Ok? Por lo tanto, uno tiende a pensar que si algo tiene sentido físico, el potencial debiera crecer, o en el peor de los casos, con la fuerza de gravedad, irse a cero. Como que no hay fuerza. A medida que me alejo, la fuerza por último tiende a desaparecer, como el caso gravitacional que le mostré. Lo que no tiene mucho sentido físico es que el potencial baja. Si el potencial baja, significa que me acelera y me está llevando a infinito. ¿Ok? Eso es raro, o no esperable. ¿Ok? A pesar de que, no sé si saben, no sé si conocen eso, pero el universo se está expandiendo. Supongo que eso ya lo saben, eso sabemos hace el orden como de 15 años. ¿Ok? Que peor aún, se está acelerando. ¿Ok? Lo que es peor aún, eso significa que hay algo que lo está tirando para afuera. Uno esperaría que eso en algún momento se detenga, porque si eso sigue así, entonces hay algo raro. Estaría diciendo que la fuerza, el potencial, digamos, de todo apunta hacia abajo y nos estamos acelerando hacia afuera. ¿Ok? A eso que no sabemos todavía le llamamos puro porque es oscuro, no sabemos qué es. ¿Ok? No tenemos todavía idea. ¿Ok? Pero solo por cultura general que lo sepan, porque efectivamente eso está ocurriendo. Entonces, ¿eso qué significa? Si a alguien le gustaría saber lo que significa, significa que si ahora quiero hacer un viaje interestelar, si espero 10 años más, me va a gastar más plata porque está más lejos. Y si espero 100 años más, más caro va a ser porque siempre está más lejos. ¿Ok? Es un problema, nos estamos alejando todos unos de otros. ¿Ok? Digo planeta, me refiero, supongamos que hay otro al otro lado. ¿Sí? Nos estamos alejando. Entonces, eso puede ser bueno o malo. Ok, pero tenemos este potencial. Entonces, lo primero que uno hace es que, ok, si el potencial describe la dinámica de este sistema, entonces lo primero que uno se preguntaría, ok, este F que está acá, lo primero uno quisiera hacer, quiero entender cómo es la dinámica, y lo primero que hacemos entonces es preguntarnos si es que para realizar una dinámica, uno primero le gustaría encontrar si este punto o no de equilibrio. ¿Ok? So, lo primero que uno trata de buscar para tratar de tener una idea de lo que está pasando en este sistema. Entonces, la primera pregunta que uno se hace antes de tratar de entender todo es preguntarse ¿hay puntos de equilibrio?
¿qué significa puntos de equilibrio? ¿Alguien me puede explicar qué es un punto de equilibrio? ¿Puede levantar la mano? ¿Sí? ¿Qué es un punto de equilibrio? ¿Alguien sabe lo que es un punto de equilibrio? ¿O qué es lo que entiende un punto de equilibrio? Levanten la mano para que sea más civilizado. ¿Ok? ¿Por acá? ¿Sí o no? ¿No está levantando la mano? ¿Sí? Ok, dale, si puedes decir tu opinión. Se me dijo que era algo como relacionado con que el gradiente era cero o algo así. Que el gradiente sea cero, ok, casi sí está bien, pero ¿eso qué significa? Porque, ojo, si imagínate te preguntan en la calle, si tú le dices lo que el gradiente tiende a cero, entonces te dicen, ah, ya, espérate, no te explico lo que es la derivada vectorial, el direccional, es muy largo el camino, tienes que usar un camino más corto. Entonces, ¿qué significaría punto de equilibrio? ¿Por ahí? ¿Punto donde se mantiene estable? Un punto, no dije que fuera equilibrio estable, porque podría ser un punto de equilibrio inestable. Entonces, ¿qué sería un punto de equilibrio? ¿Por allá? La derivada es cero. ¿Pero qué significa que la derivada es cero? Siguen pensando como muchas, piensen como alguien en la calle, digamos. O sea, quiero insistir, quiero que piensen, sí, o sea, el cálculo es importante y maravilloso, y es bueno que lo dominen, nadie dice que no. Pero tienen que pensar como cualquier persona, no sé, piensa que se lo tienes que explicar a alguien que haya, por último, sea licenciado del colegio. ¿Vaya atrás? ¿Sí? Ok, si la suma de la fuerza es cero, ¿qué es lo que nos diría Galileo entonces que debería pasar al sistema? Pero que no hay aceleración, ¿significa que sea un punto de equilibrio? Porque Galileo nos diría que esos objetos se mueven libremente en el espacio. ¿Es eso lo que llamaría un punto de equilibrio? Ok, pongan que además la velocidad sea cero. Ok, ahí sí me parece bien. Entre los dos están correctos. Ok, pero si fuera por separado estarían los dos reprobados. Estamos de acuerdo, pero está bien, tenemos que llegar entre todos a un punto de respuesta correcta, está bien. O sea, la fuerza tiene que ser cero, estamos de acuerdo, y pero que además el objeto no se mueva. ¿Okay? Puede ser inestable o estable, pero queremos que la fuerza se anule, pero que además el objeto no tenga dinámica. ¿Ok? Entonces anotamos así. Entonces hay un punto de equilibrio, entonces es decir, ok, un punto, tal que no hay fuerzas, es decir, F igual 0 y no se mueve. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ya lo vamos a ver, ya vamos a definir. Vamos a definir. Primero hablamos de punto de equilibrio, después vemos si está bien o está. Pero primero punto de equilibrio. Y después les colocamos apellido. ¿Ok? ¿Ok? Así es. Así es. Claro, por ejemplo, lo que estás diciendo, voy a responder tu pregunta, porque estás haciendo una pregunta interesante. O sea, lo que estás diciendo es, por ejemplo, este es un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque la derivada es cero, luego la fuerza es cero. Pero alguien me podría lanzar con energía por acá arriba. Entonces, cuando paso por ese punto de equilibrio, tengo un problema. Tengo que imponer que a la velocidad sea cero. ¿Por qué? Si no paso largo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? Entonces, es un punto de equilibrio, pero tiene que tener la energía propia, si no pasa largo. ¿Ok? Entonces, ya lo dijo bien, fuerza igual 0, primera condición, entonces nos dice que la derivada, entonces, si alguien me dice, entonces x0 es punto de equilibrio, entonces sea x0 un punto de equilibrio. Luego, si quieren, tengo que imponer que x de x, ok, en C está todo el tiempo en x0, pero también tengo que imponer que x punto es igual a x punto. Ambas evaluamos, por supuesto, en x0, pues en x0 está 0. Es decir, que no tenga ni aceleración ni velocidad. ¿Ok? Y x0 entonces va a ser un punto de equilibrio. Eso va a significar, sobre todo el x0 que sea 0, entonces que x0 sea 0, va a implicar que entonces tengo 0 igual m por x dos puntos, ok, obviamente para todo t, para todo t, y eso me queda que 0 es igual a menos u
a derecha. Por lo tanto, el primero que aprendo es que un punto de equilibrio va a estar caracterizado, al menos como condición, es que sea un extremo de luz, pero además tiene que tener velocidad cero. ¿Ok? ¿Por qué? Alguien dice, ¿pero por qué hay que colocar esta otra condición? No se olviden que la energía es lo que se conserva, no el potencial. Por lo tanto, la correcta imagen no es la que está ahí arriba, sino esa imagen que me gusta hacer, pero es un poco más difícil de dibujar. Pero la correcta imagen que hay que hacer es la imagen siguiente. Es decir, que uno coloca hacia arriba la energía, hacia acá graficamos X punto, y hacia allá graficamos X. Y por lo tanto, si el potencial es la figura que está ahí arriba, lo que estamos parecido, para que sea similar, algo así, esta figura tengo que hacerla en 3 dimensiones, y así. Y ahí sí estoy dibujando todo correcto. Ahí sí tengo el potencial más la energía cinética. Ahí sí tengo E igual a K más U. Y en ese caso, estamos diciendo que el punto de equilibrio es solo acá. ¿Okay? Solo es el lugar que está ahí. O por supuesto el que está acá abajo, también estaría el punto de equilibrio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no me tengo que olvidar que en la otra dirección tengo energía cinética y es siempre cuadrática. Y tiene concavidad positiva, es decir, siempre crece. Por lo tanto, por eso lo dibujo así. ¿Ok? Y lo dibujo así también, hice un corte así hacia arriba en esa dirección. ¿Está bien? ¿Es claro para todos esa imagen? Nunca olvidar que obviamente el sistema es una ecuación, si quieren ver, es un problema donde el espacio donde está ocurriendo la dinámica es el espacio físico más el espacio cotangente que llamamos el espacio de momentum o velocidad. ¿Okay? La mecánica siempre vive en ese espacio. Por simplicidad y porque nos gusta entender las cosas en un plano, porque es más simple nos quedamos en el plano, dado que la otra dirección siempre es trivial, siempre crece cuadráticamente. Pero nunca olvidarse que el espacio físico, el espacio de las soluciones mecánicas, vive en el espacio físico como un espacio que decimos cotangente asociado al momento. Y ahí es donde viven las cosas. Y ahí es donde la mecánica vive. La mecánica no vive solo en el espacio físico, sino que en los dos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, el equilibrio, efectivamente hay que imponer además que tenga velocidad cero para asegurarme que no se me está levantando la otra dirección. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, nos dice que eso es punto de equilibrio una vez que lo evaluamos en X0. Nos queda eso evaluado en X0. Entonces, lo primero que detectamos son entonces los extremos del potencial o los extremos de la energía. En realidad los puntos de equilibrio corresponden a extremos de la energía. ¿Ok? Y no solo extremos, si uno es más cuidadoso también podría corresponder a puntos sillas, pero no sé si a eso no le llaman extremos. ¿Cómo le llaman? No sé cómo llaman un punto silla, no le llaman silla, pero no sé. Pero ese no es un extremo. Corresponde en realidad entonces, los puntos de equilibrio van a corresponder a extremos más puntos silla, donde simplemente la derivada del potencial es cero. ¿Ok? Entonces colocamos ese. Luego, geométricamente, si quieren verlo así, luego un punto de equilibrio es un extremo o silla, punto silla, no sé cómo llaman, punto silla, llamamos saber, punto silla, de la energía. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cualquiera sea el problema, que tenga un punto de equilibrio, otro punto de equilibrio, y lo segundo que uno le va a preguntar a C, y ahí viene por qué tenemos oscilaciones por todos lados, es que en realidad cualquier sistema que sea, por ejemplo, mecánico, como este está acá, y nos vamos a perturbar en torno a un punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio es estable, lo que vamos a descubrir es que hay oscilación. ¿Okay? Lo vamos a descubrir en muchas variables. Vamos a hacer el primer ejemplo simple, como este está acá. Después vamos a hacerlo con más grados de libertad y vamos a descubrir que exactamente siempre ocurre lo mismo. Siempre van a haber oscilaciones en torno a un punto de equilibrio estable. Y por lo tanto, cualquiera sea el sistema físico, siempre vamos a ver oscilaciones en torno a un punto de equilibrio. ¿Ok? Y el sonido, o las ondas, digamos, que son un buen ejemplo, simplemente nos ilustra eso. O sea, por ejemplo, el sonido que me está escuchando ahora se debe a que el aire está en equilibrio. ¿Ok? En realidad, si uno lo mira microscópicamente, las partículas se están moviendo como locos. ¿Sí? Típicamente, ¿a qué velocidad? ¿Sabe la velocidad típica que están moviendo las partículas de aire que están acá? Porque la mayor parte de la gente piensa, está quieto.
pero basta que miren un poco, que entre un poco de luz, se dan cuenta que hay partículas de polvo que se mueven un poco. ¿Sí? Se mueven bastante. Pero ¿alguien tiene idea cuál es la típica velocidad con la cual se están moviendo las partículas de aire? Si uno mira un átomo, depende de la temperatura. Por supuesto, estoy pensando en temperatura ambiente. O sea, estoy pensando en el orden de los pocos grados, digamos, Celsius que tenemos ahora. Más o menos. ¿No? Las condiciones de presión de una atmósfera. Estamos hablando el aire que tenemos, lo está rodeando a todos ustedes que están respirando. Más o menos qué velocidad se mueve. Simplemente no saber de cultura general, si alguien sabe cuánto se mueve. No, es decir, que se mueve poquito. ¿Cómo se mueve? Bien rápido en cultura general. ¿Pero cuánto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No tiene idea? No. Bueno, tiene que ver con la velocidad del sonido. Cuando le digo A, ¿es instantáneo o se demora un tiempo en llegar? A, más o menos, ¿qué velocidad tiene? 340. Metros partido por segundo. Entonces, cuando uno coloca ahí una distribución de velocidades y el valor medio da eso es lo que escuchamos. Si la temperatura fuera distinta y las presiones fueran distintas, ocurren fenómenos raros, digamos, y eso es lo que cuando uno va a algún museo y toma, no sé, típicamente algún tipo de nitrógeno, algo así, a temperaturas muy bajas, y uno se pone a hablar así, lo que le pasa es que cambia la velocidad del sonido. ¿Okay? Por eso escuchamos raro. ¿Okay? Pero es eso lo que da la velocidad del sonido. Entonces, lo que vamos a hacer en el próximo caso es entender con cuidado cómo funcionan las vibraciones, no con un sistema, para sistemas acoplados. Por supuesto, vamos a partir con esto, que es simple, y después lo vamos a acoplar y vamos a hacer cosas interesantes que llamamos monstruos. Ok, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Antes que todos partan. ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Lo que vamos a hacer. ¿Cómo sería? No lo sé, lo voy a hablar con los auxiliares, lo voy a publicar. Quería preguntar, después te lo pregunto. Ok, ok. Así no discutimos. Sí. Muy bien. Estoy haciendo esta línea y se me mueven las luces. No.